La cirrosis hepática no comienza el día en que un médico la diagnostica. Comienza entre 10 y 30 años antes, cuando el hígado inicia un proceso silencioso de fibrosis progresiva en el que el tejido hepático funcional es reemplazado gradualmente por tejido cicatricial. Durante esos años, el hígado sigue funcionando. Los análisis de sangre rutinarios pueden ser completamente normales. Y el paciente no experimenta ningún síntoma que le haga sospechar que su hígado está siendo destruido lentamente. Según datos publicados en la revista Journal of Hepatology, aproximadamente el 75% de los pacientes con cirrosis hepática se encuentran en la fase compensada de la enfermedad, en la que el hígado cirrótico todavía mantiene suficiente función para evitar las complicaciones mayores. La supervivencia media en la cirrosis compensada supera los 12 años. Pero cuando la cirrosis progresa a la fase descompensada, definida por la aparición de ascitis, hemorragia por varices esofágicas, encefalopatía hepática o ictericia, la supervivencia media cae a menos de 2 años. Esa diferencia entre 12 años y 2 años depende enteramente de si la cirrosis se identifica durante la fase compensada silenciosa o después de que las complicaciones aparezcan. La causa más frecuente de cirrosis en adultos mayores de 55 años en Estados Unidos y en Europa ha cambiado radicalmente en las últimas 2 décadas. Ya no es el alcohol ni la hepatitis viral. Es la enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica, conocida por sus siglas internacionales como MAID, que ha reemplazado la nomenclatura médica al término antiguo de hígado graso no alcohólico. Esta condición afecta aproximadamente al 30% de la población adulta mundial, y aproximadamente el 20% de esos pacientes desarrollan esteatohepatitis con inflamación activa que progresa a fibrosis y eventualmente a cirrosis. En adultos con diabetes mellitus tipo 2, obesidad con índice de masa corporal superior a 30, e hipertensión arterial, la prevalencia de fibrosis hepática significativa supera el 20%. En este vídeo voy a explicarte las 12 señales de cirrosis hepática que aparecen mucho antes del diagnóstico, con la descripción exacta de qué ocurre en el tejido hepático que produce cada señal y cómo se detecta cada una. Antes de comenzar, este vídeo es exclusivamente para propósitos educativos. La cirrosis hepática requiere diagnóstico mediante analítica hepática completa, elastografía hepática, ecografía abdominal y en algunos casos biopsia hepática por un especialista en hepatología. Si reconoces varias señales de esta lista, contacta a tu médico esta semana. Primero voy a explicarte qué ocurre dentro del hígado durante los años de fibrosis silenciosa, porque ese entendimiento hace que cada señal sea mucho más fácil de reconocer. El hígado está compuesto por aproximadamente 100.000 lobulillos hepáticos, unidades funcionales hexagonales de aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Cada lobulillo contiene cordones de hepatocitos, las células funcionales del hígado, organizados alrededor de una vena centrolobulillar y separados por sinusoides, capilares especializados por los que circula la sangre procedente de la vena porta y de la arteria hepática. Entre los hepatocitos y los sinusoides existe un espacio microscópico llamado espacio de Disse, que contiene las células estrelladas hepáticas, también llamadas células de Ito. En condiciones normales, las células estrelladas hepáticas permanecen inactivas y almacenan vitamina A en gotas lipídicas dentro de su citoplasma. Cuando el hígado sufre agresión crónica, ya sea por acumulación de triglicéridos en los hepatocitos en la enfermedad hepática esteatóxica, por acción tóxica directa del acetaldehído derivado del metabolismo del alcohol, o por inflamación mediada por linfocitos en la hepatitis viral crónica. Los hepatocitos dañados liberan señales inflamatorias incluyendo el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, y el factor de crecimiento transformante beta. Estas señales activan las células estrelladas hepáticas, que se transforman en miofibroblastos y comienzan a producir colágeno tipo 1 y tipo 3, depositándolo en el espacio de Disse y alrededor de los sinusoides. Este depósito progresivo de colágeno es la fibrosis hepática. Se clasifica en la escala Metavir de 0 a 4 según la biopsia hepática. F0 indica ausencia de fibrosis. F1 indica fibrosis portal sin septos. F2 indica fibrosis portal con pocos septos. F3 indica numerosos septos fibrosos sin cirrosis. Y F4 indica cirrosis establecida, en la que los septos fibrosos rodean completamente nódulos de hepatocitos regenerados, destruyendo la arquitectura lobulillar normal del hígado. Ahora vamos con las 12 señales. Señal número 12. Elevación persistente de las transaminasas hepáticas en análisis de sangre rutinarios, con alanina aminotransferasa entre 40 y 120 unidades por litro, mantenida durante más de 6 meses sin ninguna causa aguda identificada. La alanina aminotransferasa es una enzima presente en el citoplasma de los hepatocitos que se libera al torrente sanguíneo cuando la membrana celular del hepatocito se dana. Un valor elevado indica lesión hepatocelular activa. Sin embargo,
Existe una particularidad clínica que la mayoría de los pacientes desconocen. Los rangos de referencia de laboratorio para la alanina aminotransferasa, típicamente hasta 40 unidades por litro, fueron establecidos hace décadas a partir de poblaciones que incluían individuos con hígado graso no diagnosticado. Los límites superiores de normalidad verdaderos, según consenso publicado en la revista Gastroenterology, son de 33 unidades por litro para hombres y 25 unidades por litro para mujeres. Esto significa que un valor de 38 unidades por litro en una mujer, informado como normal por el laboratorio, puede reflejar lesión hepatocelular activa que merece evaluación. Un segundo marcador enzimático de la misma analítica merece atención específica. La gamma-glutamil-transferasa es una enzima presente en la membrana de los hepatocitos y de las células epiteliales de los conductos biliares. Su elevación refleja inducción enzimática microsomal por sustancias hepatotóxicas, colestasis con obstrucción del flujo biliar o esteatosis hepática significativa. La combinación de gamma-glutamil-transferasa elevada con fosfatasa alcalina elevada sugiere un patrón colestásico que requiere ecografía abdominal para evaluar la vía biliar intrahepática y extrahepática. La combinación de gamma-glutamil-transferasa elevada con transaminasas elevadas y triglicéridos elevados sugiere enfermedad hepática esteatósica metabólica. Señal número 11. Recuento de plaquetas por debajo de 150.000 por milímetro cúbico en un hemograma completo, sin ninguna causa hematológica identificada. Este es uno de los hallazgos de laboratorio más importantes y más frecuentemente ignorados en la detección temprana de cirrosis. La trombocitopenia en la enfermedad hepática crónica ocurre por dos mecanismos simultáneos. El primero es el hiperesplenismo. Cuando la fibrosis hepática progresa, la resistencia al flujo sanguíneo portal aumenta y la presión en la vena porta se eleva. Esta hipertensión portal se transmite retrógradamente hacia la vena esplénica y produce congestión del bazo con esplenomegalia. El bazo agrandado secuestra y destruye plaquetas circulantes a mayor velocidad que la médula ósea puede producirlas. El segundo mecanismo es la reducción de la producción hepática de trombopoyetina, la hormona sintetizada por los hepatocitos que estimula la producción de plaquetas en la médula ósea. Cuando la masa de hepatocitos funcionales disminuye por fibrosis, la síntesis de trombopoyetina cae y la producción medular de plaquetas se reduce proporcionalmente. Un recuento plaquetario descendente en analíticas seriadas a lo largo de años, aunque permanezca dentro del rango de referencia, es un marcador precoz de hipertensión portal en desarrollo. La ecografía abdominal con medición del diámetro longitudinal del bazo confirma la esplenomegalia cuando supera los 13 centímetros. Señal número 10. Puntuación FIB4 superior a 1,3 en adultos menores de 65 años o superior a 2,0 en adultos mayores de 65 años, calculada a partir de datos de analíticas rutinarias. El índice FIB4 es una fórmula de cálculo no invasiva que estima la probabilidad de fibrosis hepática avanzada utilizando 4 parámetros que ya aparecen en cualquier analítica básica: la edad en años, la aspartato aminotransferasa en unidades por litro, la alanina aminotransferasa en unidades por litro y el recuento de plaquetas en miles por microlitro. La fórmula multiplica la edad por la aspartato aminotransferasa y divide ese producto entre el producto del recuento de plaquetas por la raíz cuadrada de la alanina aminotransferasa. La utilidad clínica del FIB4 es extraordinaria porque no requiere ninguna prueba adicional. Cualquier persona que tenga una analítica reciente con hemograma y perfil hepático puede calcular su índice FIB4 con una calculadora en línea. Las guías de la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas y de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado recomiendan el FIB4 como prueba de cribado inicial en todos los adultos con factores de riesgo metabólico, incluyendo diabetes mellitus tipo 2, obesidad e hipertensión arterial. Un FIB4 por debajo de 1,3 tiene un valor predictivo negativo superior al 90% para excluir fibrosis avanzada. Un FIB4 por encima de 2,67 indica alta probabilidad de fibrosis avanzada y requiere derivación a hepatología. Señal número 9. Rigidez hepática superior a 8 kilopascales medida por elastografía transitoria hepática, la técnica de ultrasonido que cuantifica la dureza del tejido hepático de forma no invasiva. La elastografía transitoria hepática, comercializada bajo el nombre FibroScan, es una técnica de imagen que mide la velocidad de propagación de una onda de cizallamiento mecánica a través del tejido hepático. Un transductor colocado sobre la piel entre las costillas del hemitórax derecho genera un impulso mecánico de baja frecuencia que produce una onda elástica que viaja a través del parénquima hepático. Un transductor de ultrasonidos mide la velocidad de propagación de esa onda. Cuanto más fibrotico y rígido es el hígado, más rápido viaja la onda. El resultado se expresa en kilopascales. Los valores de referencia son directos. Una rigidez hepática inferior a 6 kilopascales indica ausencia de fibrosis significativa.
Entre 8 y 10 kilopascales, sugiere fibrosis significativa correspondiente a F2 o superior. Superior a 12 kilopascales indica alta probabilidad de fibrosis avanzada F3 o cirrosis F4. Y superior a 20 kilopascales indica hipertensión portal clínicamente significativa con riesgo de varices esofágicas. La exploración dura menos de 10 minutos, no requiere sedación ni preparación salvo ayuno de 3 horas, y no produce ninguna molestia. Señal número 8. Aumento del diámetro de la vena porta por encima de 13 milímetros en la ecografía abdominal, con reducción o inversión del flujo portal en el estudio Doppler. La vena porta transporta la sangre procedente del intestino, el bazo y el páncreas hacia el hígado, aportando aproximadamente el 75% del flujo sanguíneo hepático total. Cuando la fibrosis hepática distorsiona la arquitectura sinusoidal y comprime los sinusoides, la resistencia al flujo portal aumenta y la presión en el sistema venoso portal se eleva. La ecografía abdominal con Doppler color mide el diámetro de la vena porta a nivel del hilio hepático y la velocidad del flujo portal en centímetros por segundo. Un diámetro portal superior a 13 milímetros, una velocidad de flujo portal inferior a 15 centímetros por segundo, o la inversión del flujo portal desde el hígado hacia el bazo, llamada flujo hepatófugo, son signos ecográficos de hipertensión portal establecida. Señal número 7. Aparición de múltiples angiomas en arana en el tórax superior, el cuello, la cara y los brazos, con un punto central rojo del que irradian vasos finos. Los angiomas en arana resultan de la incapacidad del hígado fibrotico de metabolizar y eliminar los estrógenos circulantes. El hígado sano conjuga los estrógenos mediante glucuronidación y sulfatación y los excreta por la bilis y la orina. Cuando la masa de hepatocitos funcionales se reduce por fibrosis, los niveles de estradiol circulante aumentan tanto en hombres como en mujeres. El estradiol elevado produce vasodilatación de las arteriolas dérmicas superficiales mediante activación de los receptores de estrógenos en el músculo liso vascular y aumento de la producción de óxido nítrico endotelial. El resultado morfológico es una arteriola central dilatada con ramas capilares radiales. La prueba clínica es sencilla y puede realizarse en casa. Presiona el punto central del angioma con la punta de un bolígrafo durante 3 segundos. Toda la lesión palidece. Al retirar la presión, el llenado ocurre desde el centro hacia la periferia en un patrón radial característico. La presencia de más de 3 angiomas en arana en el territorio de la vena cava superior en un adulto que no los tenía previamente justifica analítica hepática completa y cálculo del FIB4. Señal número 6. Eritema palmar con enrojecimiento persistente y caliente de las eminencias tenar e hipotenar de ambas manos. El eritema palmar comparte el mismo mecanismo estrogénico que los angiomas en arana. Los capilares dérmicos de las palmas, especialmente en la eminencia tenar en la base del pulgar y en la eminencia hipotenar en el borde cubital, tienen una densidad vascular elevada y responden intensamente a la vasodilatación mediada por estrógenos. El enrojecimiento es simétrico en ambas manos, caliente al tacto por el aumento del flujo sanguíneo cutáneo, palidece transitoriamente con la presión y respeta característicamente la porción central de la palma. Es indoloro y no descama, lo que lo distingue de la psoriasis palmar y del eczema. Señal número 5. Prurito generalizado sin lesión cutánea visible, más intenso en palmas y plantas y por la noche, sin respuesta a antihistamínicos ni cremas emolientes. El prurito de origen hepático resulta de la retención de ácidos biliares en la circulación sistémica cuando la excreción biliar hepática se deteriora. Los ácidos biliares circulantes se depositan en la dermis y activan directamente el receptor MRGPRX4 en las terminaciones nerviosas C-amielínicas cutáneas, generando la sensación de picor. Adicionalmente, la enzima autotaxina, cuya actividad plasmática está elevada en la colestasis hepática, produce ácido lisofosfatídico que activa receptores pruritogénicos en las fibras nerviosas cutáneas. La medición de la actividad de autotaxina en plasma correlaciona con la intensidad del prurito colestásico mejor que los niveles de ácidos biliares. Este prurito no responde a antihistamínicos porque no está mediado por histamina. No responde a cremas hidratantes porque el origen es bioquímico sistémico y no cutáneo. Es característicamente peor por la noche y afecta preferentemente palmas y plantas. Un prurito generalizado sin erupción visible que persiste más de 2 semanas en un adulto mayor de 55 años requiere determinación de bilirrubina total y directa, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transferasa y ácidos biliares séricos. Señal número 4. Fatiga persistente y desproporcionada a la actividad realizada, presente desde el momento de despertar y que no mejora con el descanso nocturno. La fatiga es el síntoma más frecuente de la enfermedad hepática crónica y el más subestimado. Resulta de varios mecanismos simultáneos.
La alteración de la neurotransmisión central por acumulación de amoníaco y manganeso que atraviesan la barrera hematoencefálica cuando la depuración hepática se reduce. La inflamación sistémica crónica de bajo grado con elevación de interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa que actúan sobre el hipotálamo suprimiendo la actividad y la motivación. La reducción de la síntesis hepática de albúmina y de factores de crecimiento. Y la alteración del metabolismo energético muscular por reducción de la capacidad hepática de gluconeogénesis durante el ayuno nocturno, que obliga al músculo esquelético a catabolizar sus propias proteínas para mantener la glucemia. Señal número 3. Circulación venosa colateral visible en la pared abdominal, con venas dilatadas que irradian desde la región periumbilical hacia los flancos y el tórax. La aparición de venas visibles y dilatadas en la pared abdominal anterior refleja la apertura de vías colaterales portosistémicas cuando la presión en la vena porta supera los 10 milímetros de mercurio. La vena umbilical, que en la vida fetal transportaba sangre oxigenada desde la placenta hacia el hígado y que después del nacimiento se oblitera formando ligamento redondo del hígado, puede recanalizarse cuando la hipertensión portal busca vías alternativas de drenaje. La sangre portal a alta presión fluye a través de las venas paraumbilicales recanalizadas hacia las venas superficiales de la pared abdominal, que se dilatan progresivamente y se hacen visibles bajo la piel. Cuando estas venas colaterales se disponen radialmente alrededor del ombligo, el patrón se denomina cabeza de medusa. La ecografía abdominal con Doppler color visualiza directamente la vena umbilical recanalizada como un vaso permeable de más de 3 milímetros de diámetro que se extiende desde la rama izquierda de la vena porta hacia el ombligo, y confirma la dirección hepatófuga del flujo, es decir, alejándose del hígado. La presencia de circulación colateral visible en la pared abdominal indica hipertensión portal clínicamente significativa y establece la indicación de endoscopía digestiva alta para detectar varices esofágicas antes de que se produzca una hemorragia. Señal número 2. Pérdida de masa muscular visible en los brazos, los hombros y las sienes, con reducción de la circunferencia del brazo medida a nivel del punto medio entre el acromion y el olecranon. La sarcopenia hepática es una complicación de la cirrosis presente en aproximadamente el 40 al 70% de los pacientes y es un predictor independiente de mortalidad. El mecanismo involucra la reducción de la síntesis hepática de proteínas, la elevación del amoníaco circulante que estimula la miostatina en el músculo esquelético inhibiendo la síntesis proteica muscular, la reducción del almacenamiento de glucógeno hepático que obliga a la gluconeogénesis a partir de aminoácidos musculares durante el ayuno nocturno, y el estado inflamatorio crónico que activa la degradación proteica muscular por la vía ubiquitina proteasoma. La evaluación clínica de la sarcopenia hepática se realiza mediante medición del índice de músculo esquelético a nivel de la tercera vértebra lumbar en un corte axial de tomografía computarizada abdominal, o mediante medición de la fuerza de prensión con dinamómetro de mano, que en adultos con cirrosis se correlaciona directamente con la supervivencia. Señal número 1. Cualquier combinación de 3 o más de las señales anteriores en un adulto mayor de 55 años con diabetes mellitus tipo 2, obesidad o consumo de alcohol superior a 2 unidades diarias, sin ninguna evaluación hepática no invasiva realizada en los últimos 2 años. Esta combinación es la situación clínica más crítica de todo el vídeo porque describe exactamente a la población con mayor probabilidad de tener fibrosis hepática avanzada no diagnosticada. Según investigación publicada en la revista Hepatology, entre el 15 y el 20% de los adultos con diabetes mellitus tipo 2 tienen fibrosis hepática avanzada F3 o cirrosis F4 no diagnosticada, y menos del 5% de esos pacientes han sido evaluados con FIB4 o elastografía. La razón por la que esta población permanece sin diagnosticar es que las transaminasas pueden ser normales en la cirrosis establecida. En la fase de cirrosis avanzada, cuando la mayor parte del parénquima hepático ha sido reemplazado por tejido fibrotico, quedan pocos hepatocitos para liberar transaminasas al torrente sanguíneo, y los valores pueden descender hasta el rango normal. Un paciente con cirrosis F4 puede tener una alanina aminotransferasa de 25 unidades por litro, un valor perfectamente normal, mientras su hígado está destruido. Esto es exactamente lo que debes solicitar a tu médico esta semana. Solicita una analítica completa que incluya hemograma con recuento de plaquetas, perfil hepático con alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transferasa, bilirrubina total y directa, albúmina sérica y tiempo de protrombina con INR. Con esos datos, pide a tu médico que calcule tu índice FIB4, o calcúlalo tú mismo con cualquier calculadora en línea validada. Si tu FIB4 supera 1,3 siendo menor de 65 años, o 2,0 siendo mayor de 65, solicita una elastografía hepática. Solicita una ecografía abdominal con evaluación de la ecogenicidad del parénquima hepático, el contorno hepático, el diámetro de la vena porta, el tamaño del bazo y la presencia de líquido ascítico.
La ecografía detecta la esteatosis hepática cuando afecta a más del 20% de los hepatocitos y detecta signos indirectos de cirrosis, incluyendo el contorno hepático nodular, la hipertrofia del lóbulo caudado y la atrofia del lóbulo derecho. Si tienes diabetes mellitus tipo 2 o índice de masa corporal superior a 30, solicita el cribado de fibrosis hepática aunque no tengas ningún síntoma y aunque tus transaminasas sean normales. Las guías actuales de la Asociación Americana de Diabetes recomiendan el cribado con FIB4 en todos los adultos con diabetes tipo 2, precisamente porque la fibrosis hepática avanzada en esta población es frecuente y silenciosa. Si te diagnostican cirrosis compensada, existen intervenciones que modifican directamente el pronóstico. La pérdida de peso del 7 al 10% en pacientes con enfermedad hepática esteatósica metabólica produce regresión histológica de la esteatohepatitis y en algunos casos regresión de la fibrosis. La abstinencia completa de alcohol detiene la progresión de la fibrosis alcohólica y permite regresión parcial de la fibrosis establecida en el plazo de 1 a 2 años. El tratamiento antiviral de la hepatitis C con antivirales de acción directa logra curación en más del 95% de los casos y permite regresión de la fibrosis en los años siguientes. Y el cribado semestral de carcinoma hepatocelular mediante ecografía abdominal con o sin alfa-fetoproteína detecta el cáncer hepático en estadio curable. Si este vídeo te ayuda a entender que la cirrosis se desarrolla durante años antes de producir síntomas y que existen pruebas sencillas para detectarla a tiempo, haz clic en el botón de me gusta ahora mismo. Suscríbete a este canal y activa la notificación de la campana. Comparte este vídeo con las personas mayores de 55 en tu vida que tienen diabetes tipo 2, obesidad o antecedentes de consumo de alcohol. Escribe aprendí si vas a calcular tu índice FIB4 esta semana. Escribe compartí si lo envías a alguien que lo necesita. Gracias por ver este vídeo completo.